Televisa presenta. Hola, soy Arlet Celis y les doy la más cordial bienvenida al Foro Histórico Cultural con motivo de la celebración del 30 aniversario de Telever, Televisa Veracruz. En este programa haremos una retrospectiva de la historia de nuestro estado desde la fundación hasta la época contemporánea. Para ello nos acompañan diferentes investigadores, pero para conocer un poco más el porqué de estar en esta ciudad de Córdoba, conozcamos un poco de su historia. Es la ciudad de los 30 Caballeros, Córdoba, donde inicia la nomenclatura sobre la Avenida 1 y Calle 1, donde se encuentra el Portal de Ceballos, lugar donde se firmaron los Tratados de Córdoba. Después de desatar el nudo sin romperlo, el generalísimo Agustín de Iturbide y el último virrey Juan O'Donojú consumaron la independencia con la firma de los tratados. Hoy en día este recinto histórico ofrece el mejor café para todos aquellos ciudadanos visitantes a la ciudad de los 30 Caballeros, a las Lomas de Huilango, lugar donde abundan las palomas. Al interior del Portal de Ceballos podemos apreciar una arquitectura colonial. Nos encontramos con grandes escaleras, con grandes balcones, con grandes fachadas. Fachadas en las cuales se ha quedado representada y guardada la historia. Este sitio ofrece un lugar para la reflexión, para el estudio y para el entretenimiento. Este es el Portal de Ceballos, en el cual se han quedado refugiados los secretos de una de las ciudades más importantes de la zona centro del estado de Veracruz. Y desde el balcón del Portal de Ceballos se puede apreciar la hermosura arquitectónica de la ciudad de Córdoba, pues a su izquierda se encuentra la Catedral de la Inmaculada Concepción, a su derecha el Palacio Municipal y al frente el Parque 21 de Mayo, el cual debe su nombre a la heroica defensa de Córdoba en esa fecha. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Soy Julio Morán, qué gusto saludarle y darle también, por supuesto, la bienvenida a este foro histórico con motivo de los 30 años de Telever Televisa Veracruz, Córdoba, una de las ciudades ubicadas en una de las rutas que datan desde antes de la llegada de Hernán Cortés. Rutas Veracruz, Ciudad de México, pasando por Córdoba, Orizaba, otra de las rutas Veracruz, Jalapa, Perote, Ciudad de México y que están vigentes. Insisto, gracias por estar con nosotros. En este foro histórico tenemos dos etapas con diferentes invitados, especialistas en la materia. La invito a conocerlos. María Luisa González Maroño, licenciada en Historia y candidata a doctor en Historia Contemporánea. Realizó una maestría en Comunicación y una especialidad en Docencia en Turismo. Desde 1981 a la fecha, es docente de la Universidad Veracruzana en la Facultad de Turismo. Ha publicado varios artículos y ha realizado trabajo en gestión cultural en la Subdirección de Educación e Investigación Artística del Instituto Veracruzano de la Cultura. Actualmente ocupa la dirección del Centro Veracruzano de las Artes, Hugo Argüelles. Su línea de investigación es migración y género. Romeo Cruz Velázquez, licenciado en Historia, candidato a doctor en Historia Contemporánea. Ha sido becario del Centro de Investigaciones Históricas, analista del Archivo General del Estado e investigador del Instituto Veracruzano de la Cultura. Ha participado en diversos proyectos relacionados con la historia del estado de Veracruz, ponente en múltiples congresos y coloquios. Actualmente es secretario técnico del Archivo y Biblioteca Histórico Municipal del Puerto de Veracruz. Catedrático de la Escuela de Ingenieros de la Armada de México. Entre sus publicaciones destacan los hospitales del Puerto de Veracruz, fiestas populares de Veracruz, política sanitaria de 1790 a 1800, entre otros.
Sara Sanz Molina, arquitecta con posgrado en el mismo rubro, especialista en fortificaciones de la Nueva España. Obtuvo grado de doctor en arquitectura con mención de Summa Cum Laude 2002. Titular de diversas asignaturas y catedrática invitada en el curso Fortificaciones Hispanas en el Caribe, en La Habana, Cuba. Colaboradora del proyecto literario Cultura del Camino Real de Veracruz a Perote. Directora y realizadora del proyecto ejecutivo de rehabilitación de la Fortaleza de San Carlos. Hoy, funge como directora de la Fortaleza de San Juan de Ulúa, además de dedicarse permanentemente a las investigaciones de la arquitectura militar y procedimientos constructivos del siglo XVI al XVIII. Alfredo Delgado Calderón, antropólogo social y arqueólogo, con estudios de maestría y doctorado en historia. Fue promotor cultural, investigador y subdirector nacional de arte popular de la Dirección General de Culturas Populares, así como también jefe de la Unidad Regional Sur de Veracruz de Culturas Populares. Actualmente es investigador del Centro Regional Veracruz del Instituto Nacional de Antropología e Historia y coordina varios proyectos de salvamiento arqueológico en el sur de Veracruz. Entre sus publicaciones encontramos Recetario Indígena del Sur de Veracruz, Historia, Cultura e Identidad en el Sotavento, Acayucan, Cuna de la Revolución. También ha sido coautor en libros como Historia General de Veracruz, Las músicas que nos dieron patria, entre otros. Me da mucho gusto compartir micrófonos con Arlet Celis, es un honor, Arlet. Igualmente, Julio, muchas gracias por estar aquí y muchas gracias también a nuestros investigadores que han participado, además de este foro, en el programa Veracruz rumbo a los 500 años, como bien los conocen, supongo, ¿no? Así es, y muchas gracias por aceptar la invitación para platicar, para charlar hoy con nosotros. Gracias y bienvenido, Romeo Cruz Velázquez, investigador. Muchas gracias por la invitación. También muchas gracias a María Luisa González Noroña, investigadora, bienvenida. Gracias. Se encuentra con nosotros también Sara Sanz Molina, también investigadora. Gracias. Está también con nosotros Alfredo Delgado Calderón. Muchas gracias por haber aceptado. Gracias a Bienvenido. ustedes. Pues vamos a entrar en materia, ¿qué les parece? Vamos a pedirles que nos hablen del momento de la llegada del conquistador, del momento en que se descubre y se funda la Villarrica de la Veracruz. Bueno, todos sabemos que en 1519 llega Hernán Cortés, desembarca, siempre se ha dicho que es el 21 de abril cuando se funda la Villarrica de la Veracruz. Ese es un error. No se sabe verdaderamente la fecha, si es el 21 de abril. El 21, en abril desembarca y puede ser que el 21 haya desembarcado, pero no automáticamente fundó el ayuntamiento. Pero antes hubo otras expediciones, ¿no? Antes había habido la de Juan de Grijalva, en 1518, un año antes. Regularmente la comisión que trae, igual que Hernán Cortés, es el hecho de venir a hacer comercio con estos pueblos que están asentados aquí. Ya se tenían noticias de estos pueblos. Entonces la orden de Diego de Velázquez, el gobernador de Cuba, es venir a hacer, ahora sí que transacciones comerciales, ¿sí? Juan de Grijalva, eso viene, conoce el litoral del Golfo de México, llega a San Juan de Ulúa, ¿sí? Creo que se remonta un poco más arriba y después se regresa, ¿sí? Entonces cuando viene la expedición de Hernán Cortés, ya es parte de la expedición de Hernán Cortés. Hay que recordar que originalmente está patrocinado Hernán Cortés parte por el gobernador Diego de Velázquez de Cuba, que tienen un parentesco político, ¿sí? Pero se supone que a última hora Diego de Velázquez le iba a revocar esa autorización. Entonces se adelanta Hernán Cortés y sale de la isla de Cuba, ¿no? hacia Veracruz, ¿sí? Que ya tenía noticias, ¿no? Llega a San Juan de Ulúa, ¿sí? Posteriormente desembarca en abril, ¿sí? Ve el lugar, es un hombre visionario, ¿sí? Para empezar es un hombre culto, ¿sí? Que había estudiado bachiller, sabía de legislatura, ¿sí? Entonces sabía en un momento dado que para quitarse la autoridad, del gobernador Diego de Velázquez, necesitaba formar un ayuntamiento, que tampoco es el primero como se ha dicho, el primero de América continental, sí, sino el primero de México, sí, porque antes ya se había formado uno en Panamá, otro en Colombia, ¿sí? Entonces cuando llega,
él ya no se hace a la idea nada más de hacer un comercio, sino por qué no conquistar estos nuevos territorios. Y es un hombre muy inteligente. Para empezar, forma un ayuntamiento entre sus mismos militares hombres que traen, ¿sí? Se supone que es democrático la elección, y por supuesto este nuevo ayuntamiento le solicita, que ya es una institución legal, le solicita que conquiste estas tierras en nombre del rey de España. Sí, Hernán Cortés dice que ante esta petición va a aceptar ese nombramiento. Claro, ¿cuánta Sí. gente está en ese momento con Cortés? ¿Cuánta gente aproximadamente? Hay llega creo que 500, no son muchos. Hasta eso, hay una parte que no está de acuerdo, que está pegado a Diego de Velázquez, a las órdenes que originalmente trae. ¿Sí? Entonces, él muy astutamente manda a que las naves las hunden Ajá. para que no puedan regresar y se vean obligados a quedarse aquí. Desde que llega aquí a donde está ahora fundada la ciudad de Veracruz, por Bernal Díaz del Castillo sabemos que es un lugar insano para habitar, ¿sí? Son médanos, hay pantanos que hacen mal olor, no hay alimentos para los animales, para los caballos ni para los humanos, ¿sí? Es más, Bernal Díaz del Castillo dice que hay mucho mosco, que no lo dejan dormir. Antes de eso, platíquenos cómo se encontraba la situación política con los prehispánicos, con qué se enfrenta de primera instancia Hernán Cortés. Bueno, Hernán Cortés, te digo, es un hombre visionario y se da cuenta que hay una división, ¿sí? Hay un malestar por parte de los cempaltecas y de los otros pueblos que pagan tributo al imperio azteca, porque llamamos imperio, sí es cierto, pero verdaderamente lo que no es un imperio que esté impositivo, sino verdaderamente lo que hacen es pagar un impuesto todo determinado tiempo y doncellas para los Eso sacrificios. lo aprovecha muy bien Hernán Cortés. Hernán Cortés se da cuenta que hay un malestar. Claro, pero eso es alrededor, ¿verdad? Porque los que vienen desde la ciudad donde está el gobernante le traen, tengo entendido, obsequios, le traen comida, Bueno, lo esa es, tratan muy bien. esa es la otra puerta donde se da cuenta Sí. la riqueza de que hay. Todos hablan de la ciudad de Tenochtitlan, Sí. sí, que es una ciudad bien conformada. Moctezuma le manda regalos, pero le manda regalos para que se vaya, no para que se quede. Es que hay una leyenda también muy antigua en los pueblos, ahí de Quetzalcóatl. Se supone que es un dios blanco, ¿sí? Que hay la teoría, no sé si estoy mal, de que pudo haber sido europeo, ¿sí? Es blanco, así lo describen, y que aparece también en los mayas, con otro nombre que no recuerdo. Sí, pero Moctezuma cree que es el Quetzalcóatl, que viene a reclamar el trono. Bien, María Luisa, sin embargo, después estos regalos los utiliza Cortés como evidencia, como muestra de miren la riqueza que hay, ¿no? Finalmente, para garantizar al rey de España que vale la pena invertir en esta empresa, pues hay que enviarle todos estos tributos que puede obtener a través de este vasto imperio. Algo que también es muy importante, que Cortés, en el momento en que se asienta en lo que eran las playas de Chalchihuecan, ya tiene contacto con otros pueblos, decide que no es lo idóneo y pasa a fundar la ciudad hacia el norte, a lo que es la antigua Quiahuistlan, que es un antiguo panteón totonaca, y quedan algunos vestigios. Sin embargo, es mar abierto y las embarcaciones procedentes de la metrópoli seguían llegando a las costas de la actual Veracruz, donde está San Juan de Ulúa, cerca del islote. Tomemos en cuenta que toda esta área es arrecifal, es muy complicado la entrada de los barcos. Entonces era estratégico también, ¿no? Para defensa. Correcto, totalmente estratégico la ubicación del puerto de Veracruz. Entonces la estadía en Chalchihuecan es muy breve, de Chalchihuecan, y luego pasa que Quiahuistlan es muy breve también, y en 1521 deciden trasladarla, por eso le llaman Veracruz Viajera, a las orillas del río Huitzilapan, que es actualmente lo que conocemos como la antigua Veracruz. La antigua Veracruz dura de 1521
hasta 1599. Y se decide hacer el traslado porque en el trayecto de las naves que llegaban a la costa veracruzana e incursionaban hacia el interior, había mucho robo hormiga. Entonces prefieren tener un mayor control por parte de la corona, y es por orden del rey que deciden trasladar la ciudad al primer lugar en donde se asentó. Bien, Alfredo, Sara, hay por ahí alguna controversia. ¿Cuántos asentamientos son en realidad? ¿Se tiene versiones de que 2, de 3, de 4 posiblemente? ¿Y por qué o en qué momento es el regreso hacia ese lugar de primera instancia inhóspito que se encontraban donde tenían muchas molestias, ¿no? Claro. Es que por eso se llama la ciudad errante, ¿no? Viajera. No es tanto que haya una controversia, sino que el lugar no se presta. Como decía María Luisa, el problema es que todo se desembarcaba en el islote de San Juan de Ulúa. Todo se tiene que llevar aquí a Huixtlan, ¿no? O a la Antigua en su momento, y proteger ese cargamento, esas mercancías, todo lo que había desde San Juan de Ulúa o desde el islote de San Juan de Ulúa, pues era difícil. Actualmente son, ¿qué? 20, 30 kilómetros, ¿no? Entonces, y en lanchones, y en temporada de norte no podías ir. Entonces lo que pasa es que en 1590 llega Bautista Antonelli, que es un ingeniero militar que está a las órdenes de Felipe II. Él es quien crea todo este sistema defensivo, pero analiza la situación de Veracruz, pero en sí la situación de Veracruz en la Antigua. Y él es quien dice que, bueno, que es difícil defender a la Antigua desde donde están, desde el islote de San Juan de Ulúa, y por lo tanto recomienda que la ciudad quede frente al islote de San Juan de Ulúa en lo que se conoce como las Ventas de Buitrón. Eso es 1590, pasarán 10 años hasta que en el año 1600 la ciudad se traslada ya a lo que son las Ventas de Buitrón frente al islote de San Juan de Ulúa, y se conforma así lo que va a ser la nueva Veracruz, que le llaman, ¿no? Así es, se encontraban con un territorio inhóspito, solo de arena, en donde jamás creyeron que podrían conformar una ciudad, ¿no? Sí, pero además a eso hay que agregar que muy tempranamente empiezan las cimarronadas, es decir, los negros esclavos que servían en el puerto empiezan a escapar, pero también los que están trabajando en las plantaciones de los alrededores, de las primeras villas que se empiezan a poblar. Entonces estos negros se empiezan a rebelar, se refugian en los montes y empiezan a saquear. En algún momento, por ejemplo, Tlaliscoyan, la propia Antigua la saquean, porque no solamente se roba mercadería, sino que van a liberar a otros negros. Y si a eso agregamos también que como el puerto de Veracruz concentra todo el monopolio del comercio de la Nueva España, pues es un foco muy atractivo para los piratas. Entonces, proteger todas esas mercaderías que se llevan de San Juan de Ulúa, primero a Villarrica y después a la Antigua, es muy difícil, como ya apuntaba la doctora Sara. Entonces, mejor se traslada la ciudad enfrente de San Juan de Ulúa, a las Ventas de Buitrón, que no estaba desolado del todo. Había algunas casas de madera que se ocupaban por temporadas. Cuando llegaba la flota se desembarcaban, eran unos almacenes muy precarios, y en el año cuando se podía, ahí estaban las siembras y los hatos de ganado menor para alimentar a los esclavos que vivían en el islote de San Juan de Ulúa. ¿En qué momento se da o se va dando la ciudad de Tablas? Prácticamente desde 1600 se crea la ciudad de Tablas, precisamente porque los muchos naufragios que había aventaban la tablazón hacia la costa. Y eso lo ocupaba la gente para construir las viviendas prácticamente. Sí, es una etapa nada más, porque ya a mediados ya del siglo XVIII, ya algún viajero, Joseph de Thierry, por ejemplo, dice: no entiendo por qué le llaman la ciudad de Tablas si todo está construido en piedra muca. Pero esto porque fue una etapa histórica. Sí. Es una etapa también muy difícil porque esta ciudad de Tablas, pues en aquella época la iluminación era a base de fuego.
Entonces, esto también provocaba incendios que no eran convenientes para la ciudad, ¿no? Sí, de hecho hay una ordenanza, ¿no? Después de un gran incendio en una parte de la ciudad se determina que las casas ya no van a ser de tablas y que se empiecen a construir de mampostería. Y los tejados, bueno, en este caso van a ser de tejas, ¿no? Que seguramente antes eran un poco de estas techumbres de palma, que era lo que había en la zona, y hay toda una orden, ¿no? Más que nada porque no se podía seguir en ese riesgo de que se incendiara nuevamente la ciudad. Romeo quiere apuntar algo al respecto. Sí, retomando lo que decían aquí mis compañeros, uno de los argumentos también para cambiar la ciudad, ¿sí?, es que los barcos no podían llegar hasta la Antigua, ¿sí?, porque se ensolvaba el río de la Antigua. Entonces el cabotaje no podían entrar, entonces volvían a lo mismo. Llegaban los barcos a San Juan de Ulúa y de ahí los transportaban a la Antigua, ¿sí?, en lanchones. Esto es molestoso para los comerciantes y para empezar el cambio de ciudad rompe las reglas, las leyes españolas. Según para hacer un asentamiento debía haber un río que abasteciera, por leyes españolas, debía de haber un río que abasteciera de agua a la población, que no lo hay. Y no lo cumplía el Tenoya. Exactamente, no lo cumplía el Tenoya. Sin embargo, hay que resaltar la importancia que tiene Veracruz durante toda la colonia como el único puerto con el que se puede hacer comercio, ¿sí? De ahí 16, 17, 18, ¿sí?, de que Veracruz es el único, por orden del rey, ¿sí?, salen de Sevilla o de Cádiz las flotas, porque son por flotas que salen, se supone que cada año, pero salen cada 2, 3, 4 años, ¿sí? Entonces estas flotas llegan forzosamente a Veracruz o a San Juan de Ulúa. No pueden bajar mercancía en otro puerto. Es España, La Habana para cargar o desembarcar, La Habana, Veracruz. ¿La ciudad de Tablas se ubicó donde hoy conocemos Veracruz? Sí, es lo mismo lo que decían. Es una ciudad que Francisco del Paz y Troncoso la describe muy bien, y hay una litografía de Bot, creo que se llama el pintor, que nos señala es una pequeña población, ¿sí?, que lo que pueden sobrevivir mejor son los negros, porque ya existían la fiebre amarilla, lo que decía al principio, ¿no?, es una enfermedad originaria del Caribe, ¿sí?, y que algunos dicen que pudo haber nacido en Veracruz, ¿sí?, porque ya Bernal, lo que decía al principio, habla de los mosquitos, que es el transmisor de esta enfermedad que se da casualmente en los pantanos, pero como no sabían qué lo producía, sí sabían los tiempos en que se daba. Desde Fray de Zumárraga ya señala que en 1530 y tantos, que para venir a Veracruz tiene que ser en invierno, otoño, invierno, primavera y verano es mortal llegar a la ciudad de Veracruz. Y cuando habla de la ciudad de Veracruz, habla principalmente de San Juan de Ulúa, ¿sí?, de esta parte. Hay algo importante también mencionar, que San Juan de Ulúa está sobre el arrecife La Gallega, ¿no es así? Sí, es un islote, que es el lugar al que llegan por primera vez los españoles, y como decía Romeo, buscando un puerto seguro, el único lugar que ofrece esas condiciones va a ser ese islote, y ahí se determina poner un puerto. Ulúa va a ser puerto, va a ser aduana y va a ser obra defensiva. Entonces, para esta época que estamos hablando, 1590, 1600, de Ulúa tenemos una muralla con 2 torres, es lo que se describe, ¿no?, que Antonelli, que esas son las defensas de Veracruz, ¿no?, con San Juan de Ulúa. Así es. Y la característica principal de la ciudad de Tablas, cuando se hace la muralla de madera, ¿cuáles eran las características de la ciudad en ese momento? ¿En el siglo XVII? Sí, la ciudad tiene la traza de una ciudad de damero, es decir, sigue es una ciudad de retícula, como fuera tablero de ajedrez. Tiene 2 plazas, la plaza de lo que conocemos como la Plaza de Armas al centro de la ciudad, y existe otra plaza que sirve para el desembarco de las mercaderías. La ciudad tradicionalmente era habitada por la población negra, y solamente los blancos bajaban cuando llegaba la flota, retomaban las mercancías y se iban hacia el interior. De hecho, la breve estadía de los blancos va a dar lugar a que en el 17 se funde, 17, 18, Jalapa de la Feria, ¿no?, porque allá se llevan las mercaderías y se empiezan a comerciar ahí en este punto. Pero una de las características propias de la ciudad era que la mayoría de la población era negra, que también había población indígena,
y que tomaba vida por periodos muy cortos de tiempo. Hubo varios incendios, se narran, hubo alrededor de 3, 4 incendios, sí, y ya desde 1630 y tantos ya estaba el cabildo de la ciudad, estaba la traza de la catedral, estaban los conventos, pero todos de madera. Posteriormente, donde fueron ubicados en el 17, se harían ya construcciones de mampostería. Se conservó la traza. La ciudad va a estar dividida en cuarteles. Cuartel norte, que es los comerciantes adinerados, el cuartel poniente, la clase pues menos pudiente, la clase trabajadora, al igual que el cuartel 4, que está hacia el sur. En el cuartel oriente también habría comerciantes y clase media. El material para hacer esas construcciones era prácticamente retirado o sacado del mar. Posiblemente también a través del río, ¿no? Pudieron haber traído madera, porque hay la posada de Cocío, ¿no? Que es famosa. Y para esto los negros formaron parte fundamental en la construcción porque eran buzos que a pulmón sacaban parte del arrecife, ¿no? En el caso de la piedra muca o múcara, sí, ellos cuando no estaban trabajando en la estiba, trabajaban como buzos y además recuperando las mercaderías de los galeones que se hundían. De ahí la gran condición de la gente de color. Sí. Bien, ahora viene la etapa donde hay que proteger la ciudad, donde hay que construir, donde hay que planear. La ciudad amurallada con sus diferentes proyectos, con sus diferentes etapas y sus diferentes construcciones. Bueno, la ciudad tuvo varias, como todas las ciudades españolas que están en el litoral del Atlántico, bueno, también en el Pacífico sucedió, fueron acosadas por los piratas y corsarios, y fue el caso de Veracruz. Hubo varios incidentes. Uno es el Hopkins en el siglo XVI, 1635 más o menos, es con Hopkins. Sin embargo, fue un evento lamentable, pero que no llegó a tener mayor trascendencia, porque justamente cuando era el ataque pirata llegaba la flota y el mal tiempo impidió que esto fuera en escalada. Sin embargo, hubo otro ataque que yo creo que mejor Sara nos platique sobre el ataque de Lorencillo. Pirata Lorencillos. Adelante, Sara, por favor. Sí, cuando inicia la ciudad prácticamente es una ciudad abierta. Hay toda una, pues, cuestionamientos de si hacemos una ciudad fortificada o si la dejamos abierta, ¿no? Porque si la hacemos fortificada o con murallas, igual el día que la tomen los piratas no la podemos defender. Pero a partir de este evento de John Hawkins, que llega a San Juan de Ulúa, pues se ven tan cercanos de que sí pueden llegar los piratas, que deciden empezar a construir algunas defensas, y en 1635 se crea el Baluarte de Santiago. Termina la obra del Baluarte de Santiago, que va a ser las primeras defensas de la ciudad. Y a partir de ahí se irán construyendo 9 baluartes más, 2 que miran a mar, que es Santiago, y el Baluarte de la Concepción, que está en la zona norte, más o menos por donde estaría ahora la estación del ferrocarril, ¿no? Y ellos, eran un sistema defensivo combinado con San Juan de Ulúa, y hacia el interior habrá 7 baluartes más pequeños, que van a proteger a la ciudad por el lado de tierra, ¿no? Si el enemigo venía por el interior, ¿no? Que finalmente en 1683 vendrá Lorencillos, tomará la ciudad, y eso también es un factor que va a hacer que la ciudad esté aún más preocupada por las autoridades por poder cerrar esa fortificación. Va a haber proyectos a lo largo de los 3 siglos, los más importantes serían los de Manuel de Santiesteban en 1765, con 3 proyectos para fortificar la ciudad de Veracruz. Incluso se plantea que puede haber en la costa, hacia el norte, una obra defensiva mayor que la ciudad de Veracruz, que se llamaría una ciudadela. Una ciudadela era un recinto en el que si había algún ataque, los ciudadanos podían resguardarse en la ciudadela, o también era utilizada para controlar motiles dentro de la ciudad, ¿no? Entonces esas serían las propuestas más importantes para San Juan de Ulúa. No hablamos de una muralla grande, hablamos de una muralla que tenía 1,5 metros de alto y un estacado de madera, ¿no?
¿De grosor cuánto sería? Bueno, de grosor debe haber tenido una vara y media, 1 metro y algo, posiblemente, ¿no? Una vara son Se 86 platica de las centímetros. anécdotas que la arena se acumulaba en esas maderas y se podía De hecho, subir decíamos caminando, que ¿no? era una muralla entre comillas, ¿no? Porque los vientos del norte acumulaban la arena, como tú dices, y las personas podían subir y entrar a la ciudad a través del médano que se quedaba pegado a la muralla, ¿no? Ahora, esa muralla tenía diferentes puertas que cumplían un objetivo. ¿Cuántas y cuáles eran esas puertas? Bueno, habría la Puerta de la Merced, que es más o menos está Independencia ahora. La puerta de las que salía a las Californias, que era un barrio que estaba allí. Había la puerta del Camino a México, ¿no? Que es la puerta de Acuña, que como ya alguna vez hemos conectado, nos queda todavía ese buen vestigio de dónde estaba la puerta, que en la calle de Zamora con el Callejón de Degollados hay una placa que habla sobre que ahí estuvo la puerta de Acuña, era la puerta que llevaba el Camino a México, ¿no? María Luisa, por favor. Eran 3, Puerta México hacia el norte, la Puerta Merced hacia el sur y la Puerta de Acuña al poniente. La Puerta de Acuña era cerca de donde estaba el Hospital de Loreto y el Hospital de San Carlos. Generalmente Zamora y estaba Degollados. cerrada y esa se iba a utilizar solamente si llegaba el virrey para que pudiera entrar, pero como nunca nos visitó, siempre estuvo cerrada. Bien, hubo un momento en que se decidió echar abajo esa muralla. Vamos a platicar con nuestros invitados de ello y por supuesto de más temas que han conformado la historia de nuestro puerto querido, de nuestra ciudad querida de Veracruz, pero tenemos que hacer una pausa. Ok, pues vamos a una pausa y continuamos con más.